puede abrir su Biblia en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 16. El Evangelio de Juan, capítulo 5. Y me van a acompañar con esta lectura. Juan 5, versículo 16. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que éstas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo. Pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Bendita es la palabra, y que en esta mañana ella nos guíe a hacer la voluntad del Padre. Nuestras acciones hablan de nuestra procedencia. Los hijos hablan y actúan como sus padres. Un joven respetuoso y obediente ingresó al servicio militar sin imaginarse el sufrimiento que él iba a pasar durante un año de servicio, y durante este año fue castigado, aun siendo un hijo bueno, respetuoso y obediente. En el ejército, por la falta de uno, todos son castigados. Si una cama no estaba bien tendida, todos recibían un castigo. Las normas de este establecimiento eran muy rígidas para mantener la disciplina y formar el carácter de los soldados. El castigo les mostraba la falta de unidad, y que si uno fallaba, todos fallaban, y sin unidad que jamás ganarían ni una sola batalla. Todos debían escuchar y cumplir todas las normas, con un mismo propósito, con un mismo sentir, juntos como un solo cuerpo de batalla. En el mundo, los soldados lo hacen por obligación. Jesús
nos enseña que la unidad debe mantenerse por amor. Sin amor no hay unidad. Sin amor hay rechazo, hay oposición al creador de la unidad, a Dios. Rechazo su palabra. En la iglesia nadie admite rechazar a Dios. Yo lo amo. Yo amo a Dios. Yo soy un creyente, es lo que escuchamos. Pero si ama a Dios, ¿por qué no sigue el ejemplo de Jesús, de su Hijo amado? Si ama a Dios, ¿por qué no ayuda a los que lo ofenden? Ora por sus acusadores, sirve a los que le critican, si ama a Dios. Hermanos, proclamar la verdad no es suficiente. Jesús proclamó la verdad, pero hizo lo que el Padre hace, dice su palabra. Y la iglesia necesita hacer lo que Jesús hizo. Porque el vivir para la carne es vivir en contra del Espíritu y de su voluntad. Vivir para la carne es vivir en contra del Espíritu y de su voluntad. Juan, en su Evangelio, en el capítulo 5, versículos anteriores, en el contexto, nos habla que Jesús estaba en Jerusalén y que se encontraba junto a un estanque, al estanque de Betesda, y en este lugar había hombres enfermos, había ciegos, había cojos, paralíticos, y entre ellos estaba un inválido que llevaba 38 años con esta enfermedad. Y Jesús le hace una pregunta, ¿quieres ser sano? Y la respuesta de este hombre fue, no hay nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y Jesús le dijo, levántate y toma tu camilla y anda. ¿Qué sucedió? Al instante fue sanado. Cuando los judíos lo encontraron a este hombre, le dijeron, hoy es sábado, no es permitido cargar tu camilla. Cuando Jesús lo encontró a este hombre en el templo, le dijo, versículo 14, mira, estás sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Que hizo el hombre fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. ¿Cuál es la pregunta para el mensaje de esta mañana? ¿Cuál fue el trabajo de Jesús en el mundo y por qué lo rechazaban? ¿Cuál fue la misión? ¿Cuál fue el trabajo de nuestro Señor? Título, yo hago lo que mi Padre hace. Título del mensaje, yo hago lo que mi Padre hace. Fueron las palabras de Jesús. Y hermanos, Dios quiere que nosotros hagamos lo que Cristo hizo y lo que continúa haciendo. Esa es mi oración para el día de hoy, para esta mañana, para ustedes, que si algo usted se va a llevar, quede grabado en su corazón y usted diga, yo quiero hacer lo que Jesús hizo. Quiero hacer lo que Cristo hizo. ¿Cuál es el primer punto? Colaboradores del bien o del mal. ¿Cuál fue el trabajo de Jesús? Mostrarnos que hay gente dispuesta a hacer el bien, pero que también hay algunos que están dispuestos a hacer el mal. Nosotros escuchamos la causa de la persecución a Jesús. En este contexto que les acabo de decir, primeros versículos del capítulo 5, y estos judíos eran líderes religiosos, pero estos hombres estaban llenos de odio hacia Jesús. Los podemos colocar en la categoría de los colaboradores del mal. Dice el versículo 18, los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo. Colaboradores del mal. Lo perseguían para matarlo. Querían deshacerse de Jesús por lo que
Él estaba haciendo. Y ahora, con mayor razón, ha quebrantado el sábado, el día de reposo. ¿Cuál es la reacción de Jesús? Las palabras de Jesús irritaron mucho más a estos hombres religiosos. Jesús les dijo que Dios era su Padre y que trabajaba hasta ese momento y que Él también trabajaba. Replicó Jesús: si ustedes me condenan a mi Padre, y ustedes condenan a Dios. Y en los versículos 19, 24 y 25 se repite una frase muy importante. Ciertamente os aseguro, les dice el Señor. 3 veces. Que vemos ahí una afirmación que Jesús lo repite con un propósito. Lo repite contestando las preguntas de estos religiosos que estaban tan alejados de la misericordia, del amor de Dios. Los judíos estaban enfurecidos, decían: este hombre viola el sábado y ahora se presenta como igual a Dios. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba afirmando que su Padre no descansa, que sigue trabajando sin cesar. Dios, el creador del universo, no descansa. Él sostiene su creación. Él sana a los enfermos, a los cojos. Él extiende la misericordia suya a toda la gente por medio de su palabra. Y Jesús trabajaba igual que el Padre, sin descanso. Hermanos, Dios no toma vacaciones. Dios no. Nosotros sí. Esta semana voy a estar fuera. Hay hermanos que dicen: voy a estar fuera 2 meses, hermano. 3 meses. Gloria a Dios que puede tomarse sus vacaciones. Pero nunca se aleje de Dios ni de Cristo Jesús. Sus vacaciones no son lejos del Señor. Sus vacaciones deberían ser para estar más cerca del Señor. Porque no tiene preocupaciones de trabajo, de familia, de nada. Está relajado frente al agua, frente al mar, o donde usted esté, y debería estar deleitándose en la presencia del Señor. Mucho más cerca. Las vacaciones deben acercarnos al Señor, no alejarnos. Se acabó, me voy, se acabó la iglesia, no sirvo. No, usted no deja de servir, porque Dios no deja de trabajar por nosotros. Usted duerme, Dios no duerme. Él no descansa, hermanos. Y Jesucristo tampoco. Él no descansa. Jesús trabajaba igual. Pero esta gente no puede entender que Dios jamás abandona a los suyos. Jesús, Hijo de Dios, en su humanidad hizo lo que el Padre le delegó, lo que le mandó. Y por esa naturaleza divina no había lugar para desobediencia, no en Jesús. Perfecto. Jesús estaba sometido al Padre y el Padre no le ocultó nada al Hijo. Lo preparó para esa obra de salvación. Pero ellos no podían entender la divinidad de Jesús. Ni aún viendo todos los milagros. Lo que Él estaba haciendo no entendía. Las cosas sobrenaturales. Y dice el texto que sin embargo Él les iba a mostrar cosas mayores a través de Jesús, del Hijo. Escucha lo que dijo Jesús, el versículo 19. Jesús afirmó: ciertamente, la primera vez, ciertamente os aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. ¿Quién conoce los misterios de Dios, hermanos? Nadie. La profundidad de sus misterios no está a nuestro alcance ni a nuestros ojos. De los misterios del Mesías, de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, de su doble naturaleza, Dios hombre, Dios y hombre en una sola persona, en unidad. Y si el Padre ha hecho algo, el Hijo también lo ha hecho. Pero todo esto tiene un propósito y ha sido registrado
para que hoy, ustedes, para que hoy nosotros podamos reconocer la divinidad de Jesús, si hay alguna duda. Reconocer que Jesús es Dios. Dios, dijo Juan en el primer capítulo 1. En el principio era el verbo, referencia a Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. El versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién? Jesús, Dios. Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hace Jesús? Mire, Jesús presenta 3 declaraciones afirmativas en cuanto a su persona, a Él mismo. En la primera declaración, el versículo 19. La primera dice, todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo. Jesús le está diciendo que Él era Dios. Él hace todo lo que hace el Padre, que Jesús les revela una armonía perfecta entre Padre e Hijo. No hay contradicción, no entre ellos. Jesús hacía lo que hacía el Padre. Por lo tanto, Jesús también perdonaba pecados. Luego dice que hay una relación personal entre Él y el Padre, una relación íntima. El versículo 20 dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que éstas le mostrará, de modo que os dejará asombrados. ¿Qué vemos aquí? Una relación, qué maravilloso. Hermanos, cuando usted cultiva una relación con Dios, va a vivir asombrado. Asombrado, cada mañana va a estar asombrado de las maravillas de su Padre que le muestra a cada instante, en cada lugar, no importa en dónde esté. No tiene que esperar el domingo para llegar a la iglesia y decir, ¿qué va a hacer el Señor hoy? No, cuando usted abre los ojos se da cuenta que Dios hizo cosas nuevas en su vida. Y le asombra a través de su propia palabra. Eso hace. ¿Cuándo? Cuando hay una relación con Dios. Cuando está el Hijo cerca al Padre. Cuando el Hijo busca al Padre. El Padre está listo para los hijos. Aquellos que escuchan su voz y acuden a su presencia. Pero si no hay relación, no hay nada, hermanos. Si no hay relación, hay miseria, hay soberbia, hay orgullo, hay altivez, hay engaño, hay pecado sobre pecado. Despreciando la gracia de Dios. Y el Señor está listo, esperando a cada uno de nosotros. Relación, Padre e Hijo. Tenemos un Padre que está en los cielos. Y un cristiano no debería pasar ni un solo día sin buscar la presencia de Dios. Ni un solo día. Si un cristiano pasó un día, una semana, un mes sin la presencia, déjeme decirle, hermano, ese cristiano está en peligro grave, está posiblemente en coma grave, porque apartado de la vida no hay vida. No existe. No puede ni debe pasar fuera de la presencia del Señor. Porque en Él está la vida. Relación nos muestra el Señor. La importancia, su primera declaración. ¿Quién es Él? En la segunda declaración, el versículo 21 dice, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes le place. Así también el Hijo da vida a quienes le place. La vida que Jesús da es la misma que Dios da. Y es vida eterna. Es la vida que Dios sopló
en Adán, el primer hombre. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y qué pasó luego de ese soplo? Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, un ser que con vida. Cuando Dios sopló sobre él. Es la misma vida que Cristo da. ¿Qué les dijo Moisés al pueblo? Jehová tu Dios, Deuteronomio 30:20, Jehová tu Dios es tu vida, les dijo Moisés. Y Juan lo dice en el primer capítulo, que Jesús tenía esta vida en sí mismo. En Él está la vida. Él es vida. Él es dador de vida. Jesús imparte vida, da vida. ¿A quién? A quien Él quiere, hermanos. Qué maravilloso. Al que le place. Él es Dios. Al que Él quiere. Y si Dios levanta muertos, el Hijo también lo hace. ¿Y qué hizo el Hijo? Jesús equipó a sus apóstoles, hermanos, con un propósito. Les dio la autoridad y el poder para sanar enfermos, para levantar a los muertos. Jesús lo hizo porque Jesús es Dios. Pero los apóstoles lo hicieron en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en conformidad al plan del Padre. Dice Mateo 10:1, reunió a sus 12 discípulos, Jesús, hablando de Jesús, y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quiénes? A un grupo, hermanos, a los apóstoles. Y el versículo 7 dice, donde quiera que vayáis, predicad este mensaje. ¿Qué tenían que hacer primero? Predicar este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Versículo 8. Luego, predican el mensaje. Luego, sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsad a los demonios, lo que habéis recibido gratis, dadlo gratuitamente. ¿Qué hay aquí? Vemos una declaración donde vemos relación, pero en esta segunda declaración, ¿qué vemos? Provisión, hermanos. Dios provee. Hay una relación, y cuando hay una relación hay provisión. Si no hay relación, no hay provisión, no hay nada. Dios provee. Y en la tercera declaración, el versículo 22 dice, además el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Jesús no solamente levanta muertos, sana heridos, sino que también un día, dice, juzgará a todo ser humano. Los que han sido salvados y los perdidos. Todos serán juzgados. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué vino a hacer Jesús en esta tierra? ¿Cuál fue su misión? Bueno, nos vino a enseñar que hay colaboradores del bien, que hay gente dispuesta a hacer el bien. Sí, claro que hay, pero también hay gente que está dispuesta a hacer el mal, a meter la cizaña, a levantar calumnias, a acusar. Que también hay hombres y mujeres que están con ese propósito. Y no solamente eso, nos muestra eso y también nos muestra que hay beneficios. La segunda respuesta, hacer el bien trae beneficios. Hacer el bien trae beneficios. Los creyentes aparecerán delante de Él en el tribunal de Cristo para ver si reciben recompensa o no. Lo dijo Pablo en su segunda carta a los Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Hermanos, si estamos vivos todavía, ¿qué estamos llamados a hacer? A ser colaboradores del bien. Hacer el bien es un mandato.
mientras estamos vivos, porque un día todos seremos juzgados por todo lo que hemos hecho. Nos muestra los beneficios. También nos habla sobre los perdidos que un día se levantarán en el gran trono blanco, de acuerdo a Apocalipsis 20:11. Nosotros recordamos, Jesús vino la primera vez, ¿vino para juzgar? No, vino para salvar. Pero la segunda vez vendrá como un juez y que todo juicio le será encomendado a Él, a Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre le ha delegado todo juicio. El Padre. Y el versículo 23 nos confirma la igualdad divina entre el Padre y el Hijo. Y es el 23. Para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. En esta declaración, tercera, ¿qué vemos? Juicio. Vemos relación, vemos provisión y vemos juicio. 3 declaraciones afirmativas del Señor sobre Él mismo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué estas declaraciones? Porque hay un paso siguiente. ¿Cuál es? Presentar el Evangelio. Si nosotros, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, si nosotros no tenemos relación, no tenemos provisión y no sabemos del juicio, no podemos compartir las buenas nuevas del Evangelio porque no conocemos la verdad. ¿Cómo vamos a hablar de unas buenas nuevas que no conocemos, que no vivimos, que no sabemos? No podemos hablar. Antes de anunciar el Evangelio necesitamos preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿somos colaboradores del bien o somos colaboradores del mal? Recuerde, el momento que usted está criticando a alguien, se convierte en un colaborador del mal. El momento que usted ve que alguien está en necesidad y usted pasa ignorando, se convierte en un colaborador del mal, porque ignora las necesidades de su prójimo y está más preocupado por usted. Nos preguntamos, ¿somos colaboradores del bien o del mal? Nos preguntamos, ¿estamos agradecidos por las recompensas, por la provisión? En la mañana, en la clase, en el discipulado, comentamos algo sobre esto, que pasamos por alto las bendiciones de Dios. No valoramos que estamos vivos. No le damos gracias a Dios que abrimos nuestros ojos. Estoy respirando. No le damos gracias al Señor porque podemos caminar, porque se entiende que estoy vivo, camino, respiro y tengo todo. No, hay un Dios que es dueño de tu vida, dueño del aire que respiras y dueño de todo lo que tú usas. Pasamos por alto y necesitamos preguntarnos, ¿hay agradecimiento en mi corazón por esas recompensas que Dios me da sin merecerme? Una pregunta, ¿estamos seguros de que Cristo va a regresar? Todo esto necesitamos evaluar antes de predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Estoy seguro que Cristo va a regresar? ¿Estoy seguro que seremos juzgados todos? ¿Estoy seguro que hay un castigo en el infierno para los incrédulos y desobedientes? ¿Estoy seguro que hay un gozo eterno en la presencia del Señor donde no habrá enfermedad, sufrimiento, no habrá nada más que gozo delante del Señor, donde ya no habrá tiempo para preguntarle porque estaremos deslumbrados de su presencia? ¿Estamos seguros? ¿Hacemos lo que el Padre hace? Debemos preguntarnos, ¿estoy haciendo lo que Jesús hizo? El buen hijo sigue el ejemplo del Padre y el buen hijo hace lo que el Padre hace. ¿Qué hizo Jesús? No hago nada de lo que no haga el Padre. Lo que el Padre hace, yo hago. Todo lo que Él hace. Si el Padre hace, yo lo hago. Y un buen hijo, un hijo de Dios,
hace lo que Jesús hace. Usted se ha fijado en los niños. Los niños de cierta edad, todo niño quiere ser como su papá. ¿Quiere vestirse como su papá? ¿Quiere hablar como su papá? ¿Quiere tener lo que su papá tiene? ¿Qué dicen los niños? Yo quiero ser policía como mi papá. Yo quiero ser médico como mi papá. Mi papá es profesor, yo voy a enseñar. Los niños, hermano, salen con las herramientas del papá. Yo voy a trabajar como mi papá trabaja. Todo niño. La niña, ¿qué hace? Ya sale con los tacos. Yo quiero ser como mi mamá. Ya sale pintada los labios por aquí, por acá. Yo quiero mirarme como mi mamá. Quiero hablar. Quiero el cabello de mi mamá. Quieren ser como sus madres. Los hijos quieren ser como los padres. Si los hijos de Dios siguiéramos el ejemplo de esos niños y decirle, Padre, yo quiero ser como tú, otro sería este mundo, otra sería la iglesia. Estaría llenos de adoradores en espíritu y verdad. Señor, yo quiero ser como tú. Anhelo ser como tú. Pero para Dios nada es imposible, hermanos. Si nosotros le pedimos, lo vamos a recibir. No recibimos porque no sabemos cómo pedir. Señor, te clamo, ayúdame a seguir los pasos de Jesús. Padre, apártame de este mundo, apártame de estos deseos carnales que me llevan a pecar contra ti, Señor. Apártame, Padre, y acércame más a ti. Quiero ser como ti, Padre. No importa lo que cueste, no importa lo que me quites, no me importa. Yo quiero agradarte y vivir para ti porque tú ya entregaste tu vida por mí. Hermano, ¿y quién no puede clamarle al Señor todos los días? Clámele al Señor, doble sus rodillas y dígale, Señor, más de ti, más de ti, más de ti, menos de mí. Todo el tiempo. Que Dios escucha la oración del justo y ve las intenciones de su corazón. No hay nada imposible para Dios. Y Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Señor, yo necesito más santidad en mi vida. Hay mucho orgullo. Hay mucha rebeldía, hay mucha desobediencia, hay mucho pecado en mí. Límpiame, Señor. Estoy cansado ya, límpiame. Una vida monótona, lo mismo. Voy a la iglesia el domingo, regreso el lunes y sigo en mi vida. Y regreso el domingo y adoro al Señor. No, Señor, ya, basta de esto. Cámbiame, Padre. Te necesito de urgencia, Señor. Acude a mi vida. Tú eres el refugio del que está débil, del que está amargado y triste. Tú eres, Señor. Tú eres la ayuda que yo necesito. Señor, acude por mí. Pero hay un problema, el pecado es mayor y es más fácil de imitar lo malo. Mucho más fácil de hacer lo malo que hacer el bien. Y que Dios nos ayude, hermanos, a vivir como Cristo. Que la iglesia ore para que vivamos como Cristo, que los hermanos vivan como Cristo, que podamos reflejar el carácter de Cristo Jesús. En el versículo 24 dice, ciertamente os aseguro, segunda vez que lo dice, ciertamente os aseguro, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Aquí tenemos otra afirmación del presente. Jesús dice, tienen vida eterna. Tiempo presente, no dice tuvieron, no dice tendrán, dice tienen vida eterna. Ahora, en este momento, no hay condenación. El Señor nos revela que sí habrá un juicio. Nos revela que aquellos que estaban muertos han pasado a vida nueva, de muerte a la vida, porque en Cristo hay vida nueva. ¿Y quién lo dice? Lo dice Jesús. Jesús lo afirmó, yo soy, afirmó ser Dios, y que hace lo que Dios hace. Y es maravilloso ver las obras de Jesús.
escuchamos a través de las Escrituras, vemos en nuestras propias vidas, escuchamos su palabra, sus declaraciones. Hermanos, al escuchar la palabra de Dios, ¿qué viene? La fe. Al escuchar la palabra de Dios, pero no solamente al escuchar y confiar en ese poder, el pecador es salvado de una condena eterna. ¡Qué maravilloso! ¿Con qué palabra? Escucha y cree. Y Jesús continúa con otra afirmación, el versículo 25. Ciertamente os aseguro, una vez más, ciertamente os aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya. Ponga atención. En que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Versículo 28. No os asombréis de esto, porque viene la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Dice el versículo 25 que la hora ha llegado, que estamos en este periodo. Pero el versículo 28 lo dice claramente que la hora todavía no ha llegado, sino que llegará. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Capítulo 11 de Juan nos habla sobre Lázaro, el relato de Lázaro, donde Jesús les dijo a sus hermanas, Juan 11, 25, 26, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hermanos, existe una muerte espiritual. Póngame atención. Existe una muerte espiritual. ¿Qué significa esto? Separados de Dios. Mi tío está separado de Dios, está muerto. Mi amigo está separado de Dios, está muerto. Mi familia está separada de Dios, están muertos. Espiritualmente, hermanos, hay una muerte. Pero hoy, bendito Dios, que muchos muertos están escuchando la palabra de vida, la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando escuchan la palabra de Dios? Hay vida. Los que oyen su voz viven, dice el Señor. Los que oyen su voz. Y Pablo les dice a los Efesios, capítulo 2, ¿Él os dio vida a vosotros? ¿Quién? Dios. ¿Quién? Jesús. Él os dio vida a ustedes, hermanos. ¿Quién? A vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Separados de Dios, hay pecado. Lejos de Dios, hay pecado. Y hay muerte espiritual. Esa es la condición espiritual de todo ser humano, hermano. De todo hombre. Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte, ¿qué? Ha pasado de muerte a vida. Es decir, ¿qué? ¿Qué muerte? La muerte espiritual. Pues se dice, pero si mi amigo camina, él sale y está haciendo sus barbecues, y él va al gimnasio, hace de todo. ¿Cómo me dice que está muerto? Está mejor que yo. Está muerto espiritualmente, hermano, porque no tiene a Dios en su vida, porque está lejos de él. Usted está vivo, él está muerto. Y necesita escuchar la palabra de vida. Pero, pastor, yo le vengo hablando 3 meses y todavía no escucha. Siga hablando. Porque no es de su tiempo. Es cuando Dios abra sus oídos. Usted continúe hablando en el amor de Cristo. Dígale que Dios abra tus oídos. Él es el Salvador de los pecadores y Él lo puede hacer. Usted continúe hablando. Jesús habla de 2 cosas distintas. Habla de una vida espiritual, de ahora, en este momento, porque hoy muchos se están salvando al escuchar la palabra de Dios. Una vida espiritual, y también habla de la hora que vendrá. ¿Cuál es la referencia? Cuando los muertos se levantarán del sepulcro. 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y Él le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Jesús no solamente da vida,
Hay algo más. Él tiene derechos, hermanos, como Dios. Él tiene derechos. ¿Sobre quién? Sobre todo lo que existe y todo lo que ha sido creado en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, donde usted ni ve. Él tiene autoridad. Y Él tiene, y como la autoridad que tiene, Él tiene derechos. Todo es de Él. Todo le pertenece a Él. No solamente da vida, pero tiene el derecho de ejecutar juicio. La primera vez vino como un Salvador, la segunda, una vez más, hermanos, vendrá como el juez. Y en los sepulcros oirán su voz, dice el versículo 29, y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Los muertos se levantarán de los sepulcros y saldrán de allí al oír la voz de Jesús. Lo que Jesús ha hecho espiritualmente para los creyentes, para nosotros, lo que Él ha hecho, de darnos vida, lo hará para todos físicamente. Las tumbas se abrirán, los cuerpos descompuestos se levantarán físicamente vivos. Y los que han hecho el bien se levantarán para vivir con Dios por una eternidad. Los que han hecho el mal, dice la palabra, se levantarán para juicio, hermanos. Y serán arrojados al lago de fuego. Serán arrojados para una condenación eterna al infierno. En el versículo 24 identifica a los que hacen el bien. ¿Quiénes hacen el bien? Estoy haciendo el bien. Hacemos el bien. ¿Quiénes hacen el bien? Bueno, la palabra nos dice que los que hacen el bien, de acuerdo al versículo 24, son aquellos que oyen y creen la palabra de Dios. Oyen y creen. Y Mateo en el capítulo 25 nos habla de las buenas obras que Jesús reconoce. ¿Cuál es la referencia? A todo lo que se haga con fe en Dios. Todo. Dios lo mira como bien. Lo que usted hace con fe, lo que hace por fe. Por la fe que recibimos la salvación. Por la fe recibimos vida eterna. Por la fe damos frutos. Porque hay fe. Y la evidencia está en que en las buenas obras. El bien, hacemos el bien. ¿El bien a quién? Al que necesita, hermanos. Oramos por los enemigos. Oh, yo le ayudo a mi hermano, oro por mi hermano, le sirvo a mi hermano. ¿Y qué pasó con la piedrita en tu zapato? ¿Oras por él? ¿Le ayudas a él? No, a ella la mantengo distante. Él, no, con él no, con él no, pastor, todavía. Que Dios me ayude, quizás. ¿Y qué tiempo, hermana, lleva trabajando? Ya 5 años, pero yo espero en el Señor. No esperes en el Señor, perdona y ama y sirve como Dios lo hizo enviando a su Hijo Jesús. Sirve, apártate del rencor, del odio, de la maldad y sirve en el amor de Cristo. Buenas obras, frutos del Espíritu. Cuando hay fe, hay fruto, hay evidencia, hay obras, hacemos el bien. Pero los que no creen, no tienen fe. No creen porque no tienen fe. Y no pueden recibir la salvación si no creen en Jesús. No hay fe, no hay salvación, no hay buenas obras. Son colaboradores del mal. No tienen la provisión, pero sí habrá un juicio para ellos, como para todos. Un juicio que los llevará a una condenación eterna. El juicio, dice, es justo, es honesto y ha sido otorgado a Jesús. Otorgado a Jesús por el Padre. Estamos nosotros llamados a hacer el bien. Pablo se los dijo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Hermano, no se canse. Que la iglesia no se canse de hacer el bien.
porque somos llamados a hacer el bien, porque hemos sido escogidos, hemos sido perdonados, porque somos colaboradores del bien y hemos recibido una nueva vida en Cristo para seguir los pasos de Cristo, para hacer lo que Cristo hizo, para mantenernos en la voluntad de Cristo, ya no la nuestra, sino la de Él. Es difícil, sí, porque yo quiero hacer lo que mi carne quiere hacer, mi voluntad, pero ya no se trata de mí, se trata de la voluntad del Padre. Necesito caminar en su voluntad en contra de mi propia carne, sí, porque mi carne me lleva a la perdición, Cristo me lleva a la salvación, al gozo, caminar en su voluntad, hacerlo como lo hizo Jesús, nuestro Redentor. Y el último, haga el bien porque es la voluntad divina. ¿Qué hizo el Señor? ¿Cuál fue su misión? Enseñarnos su palabra, enseñarnos a qué, hacer el bien, a mostrarnos qué es la provisión, que Él es todo lo que necesitamos, pero también que sigamos sus pasos haciendo el bien. Hagan el bien porque es la voluntad divina. Dice el 30, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Qué mejor ejemplo para toda la iglesia, para todo creyente. Aún conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa, la naturaleza que no desea obedecer a Dios, la carne que quiere quedarse en la cama y no quiere llegar a orar. No, es domingo, ¿cómo me voy a levantar? Pero hay varones valientes, esforzados que dicen, amén, y aquí estoy. Gloria a Dios por ellos. Hay jóvenes que llegan. ¿Y quién los trajo? Dios. Dios los trae. No tome crédito, hermano, porque Dios lo trajo. Fue Él. Ve y bendito Dios. Y que Dios ponga en todos ese deseo de hacer la voluntad del Padre. ¿Qué quiere el Padre? Que esté cerca a Él, hermano. ¿Qué quiere la carne? ¿Qué quiere Satanás? Que se pierda la bendición. Que alimente su carne, que se quede en la cama, que no ore, que no se disipule, que no llegue al servicio. Es sábado, es domingo, está el sol afuera, es día de playa, es día de barbecue. Eso quiere Satanás. Que no reciba, alejarlo de Dios para que usted se seque completamente. Dios lo quiere en su presencia. Dios lo quiere bendecir, Dios lo quiere preparar, hacer la voluntad de Él. Porque nuestra voluntad es pecaminosa, hermanos. La del Señor es buena, agradable y perfecta. La nuestra, pecado. Y no deseamos obedecer. En la carne nadie quiere obedecer. Hay una rebeldía a causa del pecado. Por esa razón Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Todos los que nacen físicamente en el género humano no pueden agradar a Dios, hermanos. No pueden. Dice Juan 3:6. Jesús dijo que lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu, ¿qué es? Lo que nace del Espíritu es espíritu. Por tanto, hermanos, oye, es necesario, es vital nacer de nuevo. Usted puede decir, yo llevo 10 años en la iglesia, hermano, pero a lo mejor necesita nacer de nuevo. Posiblemente está cerca de la iglesia y lejos de Cristo. Posiblemente vivió 40 años predicando, enseñando y lejos de Cristo. A lo mejor esta es la oportunidad para que usted nazca de nuevo. Para nacer de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa que es incorregible y rebelde. Está en rebeldía todo el día y el tiempo en contra de Dios. Y nosotros vemos desde el momento en que Adán fue expulsado del huerto del Edén a causa de su pecado. La humanidad se opone ante el reino de Dios, de su justicia. Son colaboradores del mal, de la persecución, de la oposición, de la verdad del Evangelio. Pero Dios no descansa. Él no descansa, porque Él continúa invitando a todo ser humano, sin excepción, a todos, a que establezcan una relación con Él.
Dios quiere que tengan una relación con Él. Y Él no solamente eso, nos recuerda que para esa relación hubo un precio que pagó su Hijo amado en la cruz. Hubo un precio, una sangre derramada para que haya una relación y para que haya vida nueva en el creyente. Porque Jesús fue el único que cumplió toda la ley, hermanos, a cabalidad. Y Él fue el único que pagó por nuestra libertad, por nuestra salvación. Nadie más. Él lo hizo con su propia vida. Él fue quien derramó esa sangre preciosa. Fue Él, preciosa, pura y santa. Hermanos, lo hizo Jesús. Porque sin sangre no hay perdón de pecados. Sin sangre hay condenación para todos. Pero Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Para redimirnos del pecado lo hizo Jesús. Para sanar a los enfermos lo hizo el Señor. Como aquel paralítico que estaba en ese lugar, en Bethesda, en ese lugar, sanándolo, perdonándolo. Jesús lo quiere hacer hoy. Por ti. Por los perdidos. Jesús lo quiere hacer una vez más. Jesús quiere darles vida nueva. Jesús quiere restaurar lo que el pecado ha destruido. Jesús restaura, hermanos. En Él hay vida y vida nueva. Y gozo eterno solamente en Cristo. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Hay algo. Podemos darle la honra al Señor. Reconocer, darle la honra que Él se merece como Dios. La misma honra que recibe el Padre, nosotros le damos a Jesús. Porque el Hijo y el Padre son iguales en esencia. Son iguales en obras e iguales en honra. Isaías 42:8 dijo, Dios había dicho, a ningún otro daré mi gloria, a ningún otro, solamente para Jesús. Y el apóstol Pablo les dice a los filipenses, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Una sola aplicación para esta mañana. Oímos, creemos y vivimos la palabra de Dios. No hay necesidad de explicación. Vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos tener una relación contigo, Señor. Qué maravilloso eres tú. Que podemos acudir a ti, no necesitamos una cita, Señor. Tú estás dispuesto 24 horas, 7 días. Estás ahí. Qué maravilloso, Señor, que nos permitas tener esa relación. Gracias porque nos enseñas que tú eres nuestra provisión y que también tú traerás un juicio un día para todos, Señor. Pero nosotros, por tu gracia y tu amor, no seremos juzgados ni enviados al infierno, sino estaremos junto contigo, Señor, adorándote. Y te damos gracias por recordarnos esas maravillosas declaraciones que tú lo haces. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo, por estar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a